Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 43º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es. Y ya está. Que ya está. En el episodio anterior te conté el mito de Pigmalión y Galatea, la historia de un hombre que renunció al amor y se acabó enamorando de su propia escultura. Pero Afrodita le acabó dando vida y así Pigmalión pudo ser feliz, aunque no queda claro si Galatea también, porque nadie le preguntó si quería estar con él o quería hacer su propia vida por su cuenta y conocer mundo. No, se podría decir que de algún modo Galatea nació condenada, pero si no sabes de lo que te estoy hablando, te invito a que vayas a escuchar el anterior episodio y ya luego pues me das tu opinión. Artemisa odiaba a los hombres. Ella era una de las pocas diosas a las que Zeus le cumplió el deseo de ser eternamente virgen de los hombres. De lo que hiciera o dejara de hacer con mujeres, eso parece que quedó entre ellas. Yo no digo nada y lo digo todo. Pero a veces, para que una norma se confirme, hace falta una excepción. Y existió un hombre llamado Orión que fue el único que consiguió enamorar a la diosa. Te lo cuento en este episodio. Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de Orión, el único hombre que enamoró a Artemisa. Hay muchas versiones de este personaje, de nombre Orión, así que yo, pues como siempre, he seleccionado mis fragmentos favoritos y procedo a contarte mi remix. Pero al final del episodio te explicaré también pues, las otras versiones para que te hagas una idea de la gran variedad que hay. Los dioses a veces ponían a prueba la hospitalidad de los mortales haciéndose pasar por simples humanos en busca de alguien que les diera cobijo y alimento. La xenia era una ley que obligaba a ser hospitalario con los huéspedes y a estos a no abusar de su generosidad. Así que imagínate tú la que te podía caer si se te presentaban 3 tíos en casa pidiendo cobijo, los echabas y al final resultaba que eran dioses olímpicos. Y a más de uno le pasó eso. Pero como este era un miedo real, pues la gente solía ser bastante hospitalaria por si acaso, no porque les naciera, que había que sí, sino porque si era un dios, ojo cuidado. Y un día, un rey de Beocia, llamado Irieo, recibió la visita de 3 hombres que pedían, refugio. Y no solo los hospedó, sino que les dio comida, bebida y los trató como si fueran, pues, unos más de su corte. ¿Sabes quiénes eran estos 3 huéspedes? Pues ni más ni menos que el dios Hermes, el dios Poseidón y, ojo cuidado, el dios Zeus. Y se sintieron tan agradecidos y fliparon tanto por la gran generosidad de este rey que le ofrecieron un deseo. Le dijeron, pide por esa boquita que nosotros te lo concedemos. Lo que sea, lo que quisiera pedir se haría realidad. Y tú pensarás, ¿qué más puede querer este tío? O sea, si es un rey, ¿no? ¿Qué le falta? Pues le faltaba un hijo. Sí, Irieo era estéril, la peor pesadilla de un rey, no tener ningún heredero, nunca había conseguido tener descendencia, no se especifica por qué, pero yo creo que porque era estéril, y les pidió a los dioses que su deseo era que le dieran un hijo. Poseidón, Zeus y Hermes se miraron y dijeron, pues venga, al lío. Hermes puso en el suelo un trozo de piel de toro, que el rey pues les había dado para comer, y los 3 dioses se sacaron sus y mearon encima. Sí, como lo oyes. Luego echaron tierra en el trozo de piel de toro meado y le dijeron, venga, de ahí nacerá un niño en unos 10 meses aprox, no lo toques. Y se fueron. Mira, te voy a decir una cosa, yo soy Irieo
y en cuanto salen por la puerta limpio esa guarrada, porque es que al igual estos que acaban de mear en el parqué de mi casa ni eran dioses olímpicos ni eran nada y me estaban vacilando. Sí, ya sé que en esa época no había parqué, pero ya me entiendes. Pero Irieo, aunque seguramente pensara lo mismo que hubiese pensado yo, dejó que pasaran esos 10 meses por si acaso, y menos mal que lo hizo, porque de esa marranada, como si de una planta se tratara, nació un niño. Y como en esa época pues no se complicaban mucho con los nombres, Irieo llamó a su hijo Pis, bueno, Orín, bueno, en su idioma era Ourión, y al final acabó en Orión. Supongo que tuvo que cambiarlo un poco para que los del registro civil le dejaran ponerle ese nombre al niño. Total, Orión creció, se puso grande y fuerte, era enorme, es una cosa bárbara, tenía buenos genes, claro, al ser hijo de literalmente 3 dioses, pues es que cómo iba a ser, ¿no? Y rápidamente se convirtió en un reconocido cazador. ¿Podía haberse convertido en un gran héroe como Hércules? Pues sí, la verdad, porque, o sea, tenía una descendencia increíble, o sea, era el nacido de 3 dioses, ¿no? O sea, es muy fuerte, así como etiqueta, ¿no? Como eslogan, tiene poder, ¿no? Está muy bien. Pero por mucho que tuviera ascendencia divina y su nacimiento fuera, pues desde luego espectacular, ¿no? Y digno de un mito, de un héroe, pues no tenía ningún propósito. No, o sea, Hércules tenía a Hera, que prácticamente pues lo convirtió en héroe al intentar joderle la vida una vez tras otra. Perseo se convirtió en un héroe porque fue lanzado al mar junto a su madre cuando apenas era un bebé y acabó en una isla en el que su rey pues lo acabó mandando matar a Medusa. Y Orión, en cambio, pues bueno, era hijo de Zeus sin Hera, sí, pero ella pues no le importaba tanto como para matarlo, porque al no haber habido pues ninguna mujer involucrada en su nacimiento, pues como que no le provocaba tantos celos. Gea, si me apuras, al ser la tierra, pues quizás se podía considerar la madre, pero no... ¿Qué iba a hacer la diosa Hera? Intentar acabar con Gea no tiene ningún sentido, no estaba celosa. O no se enteró, o no lo supo nunca. Y tampoco tenía una profecía chunga como la de Perseo. Que Perseo, por si no te acuerdas, tenía la profecía esta de que acabaría matando a su abuelo, ¿no? Por eso el abuelo de Perseo encerró a su hija Dánae para que nadie, ningún hombre se le pudiera acercar, ¿no? Y minimizar el riesgo de embarazo, ¿no? Lo máximo posible. Pero lo que pasa es que, pues, Zeus, a través de una lluvia dorada también, ¿no? O sea, un poquito como Orión, pues acabó dejando embarazada a Dánae y entonces, pues, nació Perseo y por eso lanzaron al mar y todo. Pero bueno, lo que sí que tenía Orión era unas habilidades divinas para luchar, cazar y esas cosas. Y también tenía poderes como, por ejemplo, el de caminar por encima del agua. Sí, Jesucristo vibes, que lo había heredado pues del Pis, ¿no? De la parte del Pis de Poseidón, pero no tenía misión alguna y eso le daba pues una rabia tremenda, estaba muy resentido, tenía el típico sentimiento de yo también podría tener el éxito que tiene Hércules, pero nadie me da la oportunidad, ¿no? Y al final, bueno, llegó a un punto en el que se dio cuenta de que no podía pasarse el resto de su vida lloriqueando por esto, ¿no? Tenía que avanzar, tenía que hacer cosas, o sea, las oportunidades no aparecen quejándote, ¿no? Quizá no aparecen nunca, pero desde luego quejándote, seguro que no. Y en ese momento, pues, se enamoró de una mujer de la misma ciudad que él, se llamaba Side, y bueno, era realmente preciosa, tenía una belleza absolutamente increíble, pero eso no fue lo único que le atrajo a Orión, sino que, al igual que él, Side era bastante arrogante. Sí, de hecho, se lo tenía tan creído que llegó a decir que era tan bella como la mismísima diosa Hera. Sí, como lo oyes. Y fue funada en 0, o sea, la diosa Hera la mandó al inframundo, como quien barre el suelo. Uy, ¿esto qué es? Venga, hasta luego. Y aquí Orión pudo haber tenido su momento heroico si hubiese intentado rescatarla del reino de Hades, a lo Orfeo, ¿no? Pero no lo hizo, no.
Quizá no estaba tan enamorado, o quizá no pensó en eso, o quizá pues le daba igual y solo quería estar con una mujer y fue a por otra mujer, tal cual. En la isla de Quíos había un rey llamado Enopión, que era hijo de Dioniso, el dios del vino, y Ariadna, hermana del Minotauro, bueno, hermanastra. Sí, no te preocupes, que seguramente en el siguiente episodio ya empiece con el chisme de Teseo y te contaré pues todo esto. Total, Enopión tenía una hija llamada Mérope, que estaba soltera y en busca de un marido, o al menos su padre estaba en busca de un marido para su hija. Y Orión fue uno de los pretendientes que quería casarse con ella. Pero, como ya te he dicho, era muy arrogante, muy flipado, muy estúpido también, y cuando se presentó al rey, prácticamente dio a entender que era él quien le estaba haciendo un favor a Mérope, permitiéndola a ella casarse con él, sí, o sea, una cosa muy... o sea, bájate un poquito, Orión, baja esos humitos. Pis. Así que, como comprenderás, a Enopión, ya de primeras, pues no le cayó nada bien este tío. Pero cometió el error de no echarlo de manera inmediata y lo dejó pasar, pues, alguna que otra noche allí con el resto de los pretendientes. Durante una de las cenas, Orión se puso ciego de vino, y si ya era un tío horrible y peligroso de por sí, pues imagínate con alcohol en las venas. Total, que se coló en los aposentos de la princesa Mérope y la violó. Cuando la hija del rey pudo escapar de su habitación porque Orión se había quedado dormido, pues fue a contárselo a su padre y este, furiosísimo, pues se vengó de Orión acuchillándole los ojos y ordenando a sus soldados que lo lanzaran al mar. Todo esto lo pudo hacer porque Orión estaba frito de lo muchísimo que había bebido. Y allí se quedó Orión, ciego, esta vez literalmente, y en mitad de la nada, rodeado de agua, porque aunque no pudiera ahogarse, pues la corriente lo acabó alejando de la isla de Quíos. Orión quiso volver a por Enopión, pero al carecer de visión, pues no pudo más que caminar y sin saber dónde estaba yendo. O sea, era en plan, bueno, pues voy a caminar, a ver qué hago, a ver a dónde llego, a ver que no me puedo quedar aquí quieto, tengo que hacer algo, ¿no? Y después de varias semanas de ruta sin rumbo, llegó a la isla de Lemnos, donde el dios Hefesto tenía su taller, donde forjaba sus creaciones, sus armaduras, sus armas y todas sus cosas. Y cuando Hefesto vio a Orión ciego, confuso, hambriento, pues le dio pena y decidió ayudarlo. Supongo que porque no tenía ni idea del motivo de su ceguera, o quizás sí, y le dio pena igual porque con los dioses nunca se sabe. La cuestión es que lo ayudó. Hefesto tenía una especie de ayudante, de asistente, llamado Cedalión. Hay quien dice que no solo era su ayudante, sino que fue su tutor también, designado por su propia madre, la diosa Hera, y que le enseñó el arte de forjar. Y esto te lo explico porque al parecer había pues una manera, un modo de que Orión recuperara la vista, y esta era con los primeros rayos del amanecer del carro del sol, pero solo lo curarían si al titán Helios le daba la gana, tenía que decidirlo él. Así que debía caminar dirección al este, al palacio del titán del sol, para intentar que Helios pues se sintiera honrado, ¿no? Y decidiera pues bueno, ayudarle a recuperar la vista, devolverle la vista. Pero claro, ¿cómo iba a hacer esto Orión si era ciego y no veía nada? Pues Hefesto le ofreció a Cedalión como guía. Y así lo hicieron. Y pequeño detalle, pero importante, este ayudante de Hefesto o bien era muy pequeñito de por sí, u Orión era tan grande que Cedalión apenas le llegaba a las rodillas. Y esto te lo digo porque Cedalión se subió a los hombros de Orión, como si fuera pues una ardilla, y lo guió hasta el Palacio del Sol. De hecho, el cuadro más famoso de Orión creo que es este, es él con Cedalión aquí
encima suyo, pues indicándole dónde está el este, ¿no? Hacia dónde tiene que caminar. Pero no les hizo falta ni siquiera llegar hasta allí, porque Helios le curó la ceguera con sus rayos antes de ello. Yo creo que porque directamente pues, no le apetecía recibir visitas, y menos aún de alguien como Orión, la verdad, sí. Yo creo que fue un poquito por eso. Porque que Orión no se hubiese rendido, se hubiese quedado en la puerta de su casa, allí, venga, ábreme, devuélveme la visión, por favor. Y Helios dijo, mira, ¿sabes qué? Toma, va, tira. Pero ojalá no lo hubiera hecho, porque acto seguido Orión dio media vuelta y fue derechito a Quíos, a matar a Enopión por haberlo dejado ciego, encima, ¿sabes? O sea, el muy desgraciado. Pero, ojo, cuidado, que el rey pudo esconderse gracias a Poseidón. O sea, imagínate tú cómo la estaba liando Orión, que hasta el propio dios del mar, uno de sus 3 padres, se vio en la obligación de intervenir para proteger al rey que había dejado ciego a su hijo con todos los motivos del mundo, la verdad. Pero lo más fuerte es que no fue el único que intervino. Incluso el propio Hefesto, que lo había ayudado dejándole a Cedalión como guía, fue el que construyó una cámara subterránea en la que Enopión se escondió de Orión. Yo creo que Hefesto hizo esto más como venganza, porque estoy bastante seguro de que en cuanto Orión recuperó la vista, dejó tirado allí a Cedalión y ni se molestó en llevarlo de vuelta con Hefesto a la isla de Lemnos, la verdad. Sí. Y es probable que te preguntes, ¿por qué de pronto Poseidón estaba en desacuerdo con esas actitudes horribles si él era muchísimo peor? Pues buenísima pregunta la que te acabas de marcar, amigui. ¿Cómo se nota que estás aquí cada semana? Pues porque lo que le molestaba no era el qué, sino el quién. O sea, solo los dioses podían comportarse como auténticos monstruos, según ellos mismos. Claro. A ver, los que no eran dioses también se permitían ser crueles y nadie les decía nada, pero había límites. Y si te veía un dios, pues quizá te boicoteaba, como fue el caso de Orión. Pero, contra todo pronóstico, el hijo del Pis de los 3 dioses sufrió el ataque de una diosa que lo cambió de por vida. Hay gente que hasta que no recibe lo mismo que da, no es consciente del daño que hace. Y un ejemplo es Orión. Eos, la diosa del amanecer, se acostó con Ares, el dios de la guerra, el queridísimo amante de Afrodita. Y cuando la diosa de la belleza se enteró, se puso tan celosa que castigó a la diosa Eos con enamorarse constantemente de manera exagerada de hombres que no le fueran correspondidos. Y uno de estos fue Orión. La diosa del amanecer lo secuestró y lo retuvo en la isla de Delos. Y Orión fue víctima del mismo tipo de agresiones que él ejercía. Mi teoría es que cuando fue liberada, seguramente porque Eos ya se había enamorado de otro, de hecho hay varios mitos de los amoríos estos de la diosa del amanecer, ya te los contaré más adelante, Orión era otra persona completamente distinta, o sea, estaba completamente redimido. Su arrogancia, su agresividad, su crueldad, todo eso había desaparecido y se adentró en los bosques para tener una vida tranquila. Cazando, eso sí, no se había redimido tanto, pero bueno, como que hizo el clic, ¿no? Algo completamente inesperado veniendo de alguien tan horrible, ¿no? Quizá. Y durante ese tiempo que pasó en los bosques, conoció a una mujer, una diosa concretamente, Artemisa. A ver, ¿qué pasó aquí? Pues yo creo que en un principio surgió una relación de cordialidad, ¿vale? O sea, Artemisa yo creo que vio que había un hombre por el bosque y en un principio debió sentir asco, como siempre, pero al ver que ni perseguía a las ninfas, ni intentaba pues buscarla a ella, ni nada por el estilo, pues yo creo que sintió cierta curiosidad por este hombre que parecía no actuar como tal. Sí, el listón estaba bajísimo. Y mi teoría, para seguir con esta versión, es que hubo un primer acercamiento de la diosa hacia Orión. Y este fue tan respetuoso que ni siquiera
la miró, sino que clavó los ojos en el suelo para que ella no se sintiera incómoda ni ofendida. Al presenciar este gran acto de respeto, yo creo que Artemisa, pues bueno, le dio permiso para poder verla, para poder mirarla a los ojos, y en ese momento empezó una relación de amistad que poco a poco yo creo que fue convirtiéndose en amor. Artemisa no tenía ni idea del pasado de Orión, él no se lo había explicado, normal. De haberlo hecho en un principio, pues seguramente su relación se hubiera roto y no hubiera llegado hasta ese punto. Pero dentro de esta teoría yo apuesto porque al final sí que lo hizo. Yo apuesto porque Orión pues tenía esa gran losa encima y sentía que escondiéndole esta información a la diosa Artemisa, pues la estaba engañando. Y se lo dijo. Se lo explicó, pero ella estaba tan enamorada que en vez de irse asqueada, pues prácticamente lo felicitó por haber tenido el valor de mostrarse tan vulnerable y ser sincero y sobre todo cambiar, dejar eso atrás, ¿no? Algo que desde luego era rarísimo de ver en la gran mayoría de hombres. Pero ojo, atención, estaban enamorados el uno del otro, pero de momento no había sucedido nada físicamente hablando. Ganas no les faltaban, eso sí, pero no había sucedido. Recuerda que Artemisa era virgen porque ella le había pedido ese deseo a su padre, Zeus, y este se lo había concedido. Pero, ¿podía cambiar de idea Artemisa? El dios Apolo, el hermano gemelo de Artemisa, estaba al tanto de esta relación que estaba surgiendo entre ellos y no le gustaba nada, cero. ¿Típico hermano sobreprotector? ¿O es que Artemisa de verdad estaba a punto de cometer un gran error y no era consciente de ello? Ya fuera una cosa u otra, Apolo no habló con ella ni consideró que esa decisión no le pertenecía. O sea, simplemente tramó un plan para acabar con lo que él consideraba que era el peor error de Artemisa, sin consultárselo a ella ni nada. Ni se molestó en hacerle la más mínima pregunta, él simplemente decidió por ella. Punto. Como te he dicho al principio, Orión había nacido a través de la Tierra, ¿no? También, por lo tanto, quizá se podía decir que era hijo de Gea, aunque yo considero que no. Pero Apolo aprovechó la imagen de arrogancia que todos recibían de Orión, porque en su momento lo había sido, fue a hablar con Gea y le dijo que Orión iba diciendo por ahí que era su hijo y que como todos los seres tónicos, los que nacían de verdad de la tierra, los que surgían bajo el suelo, era una criatura sagrada y que si alguien lo mataba sería castigado por los dioses. Tremenda trola se sacó de la manga aquí el dios Apolo, pero Gea se lo creyó y se enfureció tanto que de sus entrañas parió ahora sí un ser verdaderamente ctónico, un gigantesco escorpión venenoso que tenía la única misión de matar a Orión cuando Artemisa no estuviera cerca. Y así sucedió. La criatura pilló desprevenido a Orión y de un pinchazo lo dejó seco. A Artemisa se le rompió el corazón en 1000 pedazos y a Zeus le dio tanta pena por su hija, más que por Orión, que era su hijo, la verdad, que decidió alzarlo al cielo en forma de constelación, que aún hoy en día podemos ver sobre todo su cinturón. Y el escorpión también fue alzado al cielo. Y de hecho están puestos de tal manera que parece que lo esté persiguiendo para pincharlo otra vez. Sí, el escorpión es la constelación de los que son Escorpio. Y este es el mito de Orión, el único hombre que enamoró a Artemisa. Bueno, una de las versiones. Las otras no son tan bonitas
y tristes. Son horribles, pero te las contaré igual porque debes saberlo. Empezando por su nacimiento, hay otra versión que dice que es hijo de Poseidón junto a Euríale, hija del rey Minos, y que nació en Creta. Pero esto no es tan relevante como las diferentes versiones de su muerte, porque en la mayoría de ellas Orión muere a manos de Artemisa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero no se enamoró? No entiendo, ¿qué pasa aquí? Pues a ver, siento decirte que lo de que se enamoró solo es una versión, sí. Y en esta, Orión no muere aguijoneado por un escorpión, como te he dicho, sino que Apolo reta a su hermana Artemisa a disparar una flecha a una sombra, una silueta muy lejana que se aprecia en alta mar. Ella acepta, dispara y resulta que esa silueta era Orión y muere al instante. Sí, Apolo hace que su propia hermana mate al hombre del cual se ha enamorado. Sí, es fuerte, ¿eh? A mí esto no me gusta, es demasiado cruel, no me encaja. O sea, yo creo que después de esto Artemisa no tendría que hablarle nunca más a Apolo en toda su vida. Porque una cosa es que te lo cargues haciendo un plan como el de convencer a Gea para que mande un escorpión, tal, no sé qué, y otra es que hagas que sea ella misma quien mate a Orión. Eso es retorcido. En las otras versiones, en las que no se enamora, lo que sucede es que Orión no hace ningún cambio personal de redención como el que te he explicado, que me lo he sacado de la manga, y lo que hace es intentar violar a Artemisa. Y entonces ella, pues, lo mata. Aquí sí. Otra versión, la del escorpión, lo que sucede es que Orión farda de lo gran cazador que es y dice que sería, bueno, capaz de cazar a absolutamente cualquier criatura del mundo. A lo que Gea dice, ¿así? Pues cázame esta. Y le manda este escorpión gigantesco, venenoso. A mí la versión que me parece más interesante es la que he contado, que como te he dicho, pues ha sido una mezcla, pero el hecho de que Artemisa se enamore una vez de un hombre me parece súper interesante. Es que debe haber ni que sea un momento en toda su existencia en que, bueno, en que haga una excepción, ¿no? Es como si ahora hubiese una versión de algún mito en el que la diosa Hera le pone los cuernos una vez a Zeus, una. Y claro, y aquí se puede decir, no, pero eso es imposible porque va en contra de su existencia y de lo que ella significa. Es como, sí, pero los dioses griegos lo que tienen, que no tienen otros dioses de otras mitologías, o no tienen tanto, es que son los dioses más humanos de todos. Sí. ¿Qué opinas respecto a esto? Te leo en comentarios. Y ahora voy con las preguntas. Empiezo como siempre con las de los miembros del canal. Primera pregunta de Angie Fan. Hola Paul, ahora que hablaste sobre el titán Atlas, me acordé de una cuestión que quería consultarte. Leí en el libro Percy Jackson y los dioses griegos una teoría interesante que decía que Cronos repartió el peso del cielo entre sus hermanos Jápeto, el titán del oeste, Hiperión, el titán del este, Feo, el titán del norte, y Crío, el titán del sur, o sea, los 4 puntos cardinales, pero que cuando llegó Zeus y mandó a todos al Tártaro, le dejó todo el peso del mundo a Atlas, que era el hijo de Jápeto. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Ya habías escuchado esta teoría? Pues la verdad es que este libro de Percy Jackson no me lo he leído y no había escuchado esta teoría, pero esto es un perfecto ejemplo de que aún hoy en día se pueden reversionar mitos griegos al igual que lo hacían los antiguos poetas, pero más recientes que Hesíodo, Homero, Apolodoro. Hasta donde yo sé, estoy bastante seguro que esta maravillosa versión es una patigueada de Rick Riordan en el mejor sentido posible de la palabra, porque es que encima el hecho de que sea Atlas el que cargue con todo ese peso es muchísimo más significativo, ¿no? Algo que antes cargaban 4 titanes, ahora lo carga 1, es como que el castigo es aún más terrible, ¿no? Más cruel.
Me gusta muchísimo. Me lo tendré que leer este libro, no me lo he leído. Muchas gracias, Angie Fan, por tu pregunta y por ser miembro del canal. Siguiente pregunta de Sol Bogner. Hola, Paul, encontré tu canal recientemente y me ayuda mucho a despejarme o cuando no puedo dormir. Me alegro, muchas gracias. Después me despierto sabiendo todos los chismes mitológicos. No sé si ya lo hablaste antes, pero Jorge Rivera creó un musical increíble basado en la Odisea llamado Epic. Quería saber si lo viste y si es así, ¿qué opinas? Porque el musical trata de ser lo más canon posible y está muy bueno. Súper recomendado, gracias y saludos desde Argentina. Gracias a ti y saludos de vuelta. Obviamente he escuchado Epic, bueno, he escuchado no, sigo escuchando Epic, me gusta muchísimo, lo he comentado varias veces aquí en el podcast, pero entiendo que si va viniendo gente nueva pues no lo sabe y me lo sigáis preguntando, pero me encanta hablar de Epic, o sea que cada vez que me lo preguntéis os lo volveré a responder y os recordaré que sí, que me encanta este gran musical que ha hecho, o sea, espero que pueda llevarlo a la gran pantalla o pueda teatralizarlo, pueda hacer un gran musical encima de un escenario, bueno, o que sea lo que tenga que ser, pero a mí me encantaría que pudiera hacer más cosas con esta maravilla que ha creado. Pero sí, me encanta el musical de Epic, es increíble lo que ha hecho, súper fan de Jorge Rivera y me sé todas las canciones prácticamente. Muchas gracias por tu pregunta, Sol Bogner, y muchas gracias por ser miembro del canal. Siguiente pregunta de Dan. Hola Paul, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre el bastón de Hermes y el de Asclepio? ¿Por qué el de Hermes también tiene serpientes? Amo tu contenido, por cierto, gracias. Gracias a ti y gracias por la pregunta. Mira, respuesta es fácil. El de Asclepio tiene una serpiente y el de Hermes tiene dos. Si veis una ambulancia o un hospital o un centro médico con un logo en el que hay pues, un bastón con dos serpientes en vez de una, es que pues, se han equivocado. Porque el de Asclepio pues, representa que fue el dios, o sea, Asclepio pues, fue como el dios de la medicina, el primer médico, tenéis su mito, no me acuerdo qué capítulo, pero bueno, ya lo conté en su momento aquí en el podcast. Y la serpiente enrollada en su bastón, a nivel mítico, pues es la serpiente que le susurró secretos de curación. En cambio, el bastón de Hermes, también llamado caduceo, una de las cosas que simboliza es el comercio, una entre varias, ¿eh? Así que igual si veis el logo de Hermes en países que no tienen sanidad pública, pues igual son perfectamente conscientes de lo que están haciendo, sí. Y el motivo por el cual el bastón de Hermes, el caduceo, tiene dos serpientes, si no me equivoco, es porque en teoría Hermes encontró pues, a dos serpientes peleándose y le dio con un palo, pues como que las intentó separar, y las serpientes, pues ambas, bueno, como que hicieron las paces y bueno, acaban como enrolladas en el bastón y eso simboliza también la mediación, ¿no? El diálogo y tal. Y última pregunta de Sofiski. Hola Paul, ¿no crees que la película de Hércules de Disney podría ser un sueño del mismo Hércules, buscando aprobación de su padre y una vida más feliz? Se me ocurrió mientras veía la película luego de escuchar tu podcast. Pues no lo había pensado, pero desde luego, sí, podría ser perfectamente. De hecho, esa sería la excusa que podría poner ahora quien fuera que creara la película de Disney. No, es que es un sueño. Si alguien le dice, oye, aquí con Hércules te lo inventaste todo, ¿esto qué? Y él, no, en verdad es un sueño del verdadero Hércules o Heracles, tal, no sé qué. Y te voy a decir una cosa, tiene mucho sentido que sea un sueño del verdadero Hércules, porque el verdadero Hércules, musicalmente hablando, era una patata hervida y tiene todo el sentido del mundo que en su sueño las canciones sean espectaculares. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast, a mis libros de Hades, Hércules y Sísifo, que te recuerdo que ahora están en un solo volumen, en un ómnibus, que lleva por título Los mitos eternos. Allí están pues las 3 novelas juntas, más el bestiario de la mitología griega, todo en uno, es tapa dura. Te lo enseñaría, pero es que hoy no lo he traído. En el episodio anterior sí que lo traje, porque era bueno, el día del lanzamiento.
Pero bueno, que es una edición preciosa, le estáis dando un recibimiento absolutamente increíble, o sea, es una pasada la cantidad de vosotros que me estáis mencionando en historias, diciendo que ya lo tenéis y tal. Bueno, increíble, estoy súper agradecido, me alegro muchísimo que os guste, yo también, me encanta esta edición, es preciosa. Y te puedo avanzar ya que voy a estar firmando durante Sant Jordi, sí, el 23 de abril en Barcelona, voy a estar firmando ejemplares, los que me traigáis, como si me traéis la Odisea, oye. Y durante esta semana por Instagram o ya la siguiente, en el siguiente episodio del podcast, te diré qué horarios de firmas tengo y dónde estaré firmando exactamente, por si te quieres y puedes pasarte. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.